Entonces, la palabra Génesis, ¿qué significa? Comienzos. Y hay hasta películas que se llaman así de esa manera. Terminator, Génesis y cosas así que son ya películas súper malas que tratan de rebobinar todo. Pero la palabra Génesis significa orígenes o comienzos. Entonces estamos en el libro de Génesis y si tú quieres saber dónde nacieron grandes cosas que tú ves hoy en día, ¿a qué libro vamos a ir? Siempre vamos a ir al Génesis. Que si tú quieres saber cómo fue la primera pareja, ¿a dónde vas a ir? Al Génesis. Que si tú quieres saber cómo comenzó todo a existir, vas a ir al Génesis. Que si tú quieres ver, no sé, de dónde nació el feminismo y el machismo, vas a ir al Génesis. Que si tú quieres saber dónde comenzó el sufrimiento, vamos a ir al Génesis. Y la gran cantidad de las respuestas que nosotros como seres humanos tenemos están en el Génesis. Entonces, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como lo hemos visto tantas veces, pues ahí está creando tres cosas: tiempo, espacio y materia. Pero yo esta vez voy a llamar la atención al verbo crear. ¿Qué es el verbo crear? ¿O qué entendemos por crear? Hacer algo nuevo. A ustedes los tienen en un proyecto y tienen que hacer algo innovador, algo nuevo, novedoso. Pero pues, ¿qué pasa cuando ustedes traen algo que ya alguien lo ha hecho? No lo aceptan. No aceptan el proyecto. ¿Por qué? Porque ya está. Porque dicen, no, ya existe y no, ustedes no están siendo creativos. Resulta y pasa que este verbo que tenemos aquí, del verbo crear, en su idioma original, que es el hebreo, es el verbo bara. Y el verbo bara significa crear de la nada. Ustedes, si quieren hacer ese proyecto de crear una idea innovadora, tienen los materiales y tienen absolutamente todo. Realmente no necesitan crear cosas de la nada. Lo que necesitan es coger, digamos, no sé, madera, materiales y van a construir y a crear algo. Pero no van a comenzar de la nada. Ustedes van a crear algo desde ya materiales que ya están hechos. ¿Mm? Cosa contraria a lo que implica este verbo, que implica crear de la nada, hacer de la nada. Una cita más para entender esto. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, eso es casi al final de sus Biblias, como 3 libros antes, más o menos. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, a veces, y que la vez pasada charlamos un poquitico acerca de la fe, y me preguntaba Julio César, decía, no, pues la fe, si Dios te dice cierta cosa que uno sabe que es ilógica, ¿qué le contestarías a Dios? ¿Afirmarías que si 2 más 2 es 5 a la raíz de lo que Dios te dice? ¿Qué pensarías de eso? Pero mira la frase que tenemos ahí en el versículo 3. Dice, por la fe entendemos. Nuestra fe, lo que yo creo, lo que Dios nos muestra, no nos va a llevar contrario ni a la lógica ni a nuestra propia mente, sino nos va a llevar a un entendimiento. Dice, por la fe entendemos. ¿Y qué entendemos? Pues que este universo fue creado por Dios. ¿Y cómo lo creó? Pues sabiendo nada antes. Y Él fue el causante de toda la creación. Entonces, volvamos otra vez al Génesis. Génesis capítulo 1 y vamos a ver cómo fue todo ese proceso. Vamos a leer versículo 2 de Génesis. ¿Quién quiere leer?
Gracias, Michael. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Entonces, dice este versículo en qué condición estaba este planeta. Vemos en el versículo 1 que crea dos escenarios. Creó los cielos y creó la tierra. Ahora nos va a describir un poquitico más cómo está este segundo escenario. ¿Cómo está nuestro planeta? Uy, entonces, y ayer en la congregación charlamos un poquitico acerca de la palabra desordenado. Y para uno dice, pero si Dios es Dios de orden, ¿cómo va a crear algo desordenado? Sería una muy buena pregunta. Normalmente la mejor traducción sería vacío y sin forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en versículo 2? Vamos a imaginarnos de la siguiente manera según la descripción que tenemos ahí. Entonces, vamos. Está sin punto. Vamos a imaginarnos lo que está diciendo el versículo 2. Entonces, está desordenada y vacía. Y les comento que la mejor traducción es vacía y sin forma. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aguas y tenemos un grande abismo. Entonces, imagínense por un momento una esfera de muchas aguas. Eso es lo que tenemos aquí. Y son aguas muy, 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 muy profundas. ¿Y qué hay? Hay muchas tinieblas. Tenemos tinieblas. Es difícil dibujar tinieblas, pero imagínenselas por un momento. ¿Okay? Eso es lo que tenemos hasta ahí. ¿Listos? Dice a la mitad del versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Saben que esa palabra se movía? Habla de sacudirse, de revolotear, habla de trabajar. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo Dios mismo con su creación? Vimos dos características. Estaba, digamos, desordenada y vacía. Entonces Dios va a poner en orden y va a llenar lo que está vacío. Eso es lo que Él va a hacer. Eso es lo que Él se va a encargar de hacer. Y el Espíritu Santo que está trabajando, está moviéndose sobre esa faz de las aguas, está trabajando como generando energía dinámica. Eso es lo que está haciendo Dios. Está dando forma y está poniendo en orden, está llenando todo lo que es esta creación. Versículo 3. ¿Alguien? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿qué pasa con las tinieblas? ¿Ustedes saben cuál es la definición de oscuridad? Puede salir en el ICFES. ¿Cuál es la definición de oscuridad? Ausencia de luz. Esa es la definición de la oscuridad. Ustedes ven allá en nuestros cuartos y hay unos que son muy, muy, muy oscuros. Pero entonces cuando Dios dice sea la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan. Entonces, tú puedes estar no sé si han estado en sitios supremamente oscuros y uno llega con un celular, con un smartphone y el smartphone bota una lucecita chiquitica y esa lucecita es suficiente para iluminar grandes cosas, ¿no? Hace poquito estuve en un hotel y tenían blackouts, no sé si conocen, unas persianas que bajan y que usan a veces para proyectar, y es interesante la luz, lo penetrante que puede llegar a ser. Está el cuarto súper oscuro y cuando ya empieza a amanecer, ¿qué pasa con la luz? Así tú tengas todos los blackouts, todo lo que sea, pero la luz empieza a penetrar por los lados. En nuestro cuarto tenemos un dispositivo para ver la hora que es luminoso y puede estar todo súper oscuro, pero esa luz resplandece muchísimo, de manera que la luz
Estábamos hablando aquí que va a disipar esas tinieblas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el primer día de la creación. ¿Qué está haciendo Dios? Está poniendo luz, poniendo tinieblas, separándolas y poniéndoles un nombre. Entonces, a las tinieblas las llamó ¿cómo? Noche. Y a la luz, día. No, y después fue tarde y la mañana del primer día. Está bien. ¿Listos? Pero sí. Exacto. Entonces tenemos, en este momento, primer día, tenemos una esfera de agua con profundidad de aguas, tenemos tinieblas y tenemos luz. ¿Listos? Primer día. Ahora nota que al final Dios hace la distinción entre que está pasando un día. Y hago un paréntesis chiquitico aquí, porque hay algunas personas y que estudiaron mucho y que llegaron a afirmar lo siguiente, cosa que no es cierta. Llegaron a afirmar que estos días que aparecen aquí no son días literales, sino son días que podrían ser metafóricos y podrían estar hablando de milenios. Resulta y pasa que no me acuerdo la fecha exacta, pero nacieron los científicos, empezaron a hablar de las eras geológicas, y que el Mesozoico ¿cuáles son las otras eras? Ayúdenme ustedes que están en el colegio. Las eras. Entonces, que esas eras duraron millones y millones de años. Entonces, que en esos años estaban tales animales y después se extinguieron y vinieron otros. Y resulta y pasa que a la luz de las evidencias y miraban, es que son los huesos y estos huesos datan de millones de años atrás. Entonces, la iglesia y muchas personas estudiosas se vieron amenazados con eso. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, no, pues necesitamos... O sea, sí, la Biblia, todo el tiempo creían en la Biblia, pero ahora la ciencia, y tenían un temor a la ciencia, pero resulta y pasa que ellos trataron de combinar las dos cosas, y dijeron, no, entonces, estos días que hablan aquí son días de 1000 años, pero, cosa que no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Resulta y pasa que en el hebreo hay una partícula que para nosotros es la traducción y, en la conjunción y, que implica que uno haz de cuenta que Karen le está contando a Wendy todo lo que hizo ayer. Y entonces, no, yo me levanté y entonces después fui al baño y después entonces me vestí y después fui a desayunar y hice y está contando toda la historia. Pero cuando está esa conjunción que en el idioma hebreo da la idea de que es algo consecutivo y enseguida, de que es algo continuo, no que uno hubo espacios de tiempo entre toda la historia. Entonces todo Génesis 1 está con esa conjunción, de manera que da la idea de que fue algo continuo. No estamos hablando de espacios de miles de millones de años, sino días literales de 24 horas. Entonces, hoy en día ustedes estudian los fenómenos de la luz, y la luz se estudia. Y ustedes miran que el prisma y que se descomponen cierta cantidad de cosas y no sé qué. Y hay muchos estudios, hay muchos científicos que se han detenido a examinar la luz. Ahora, ¿qué es la luz? ¿La luz es ese bombillo? ¿La luz es el sol? No, eso produce sol. Eso produce luz. ¿Y la luz qué es? Ahí está. ¿La luz qué es? Entonces, ¿qué es la luz? La luz es energía también, si ustedes lo miran. La luz que llega a nuestros bombillos, ¿qué es? Anoche pasó algo muy curioso que yo nunca había experimentado, y es ver la estática. Mi esposa tenía una pijama y la agitamos en la noche, sin querer, estaba frotando, y de pronto se veían las chispitas y se generaba luz. Y eso pasa. La luz es energía.
Entonces, ¿cómo está creando Dios las cosas? Vamos a darnos cuenta que al final de cada día, Dios va a decir algo de lo que crea y va a dar una característica. Y eso nos va a hablar mucho de quién es Dios. Versículo 6 al 8. Dice así: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Suena un trabalenguas bien complicado, ¿no? Pero es tan sencillo que vamos a ir paso a paso. ¿Listos? Dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Entonces tenemos la burbuja de agua y Dios va a hacer una expansión. Voy a quitar esto por un momento y vamos a hacer la expansión. Entonces que teníamos la burbuja de agua y ahora Dios le va a decir a esa burbuja de agua que tenga una expansión. ¿Una expansión de qué? De aguas. Entonces ahora tenemos una burbuja de agua, pero que va a tener otra capa de agua encima. Eso es así, digamos que agrande algo lo que está pasando acá. Entonces haya una expansión en medio de las aguas, dice el 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces tenemos aquí, ¿qué tenemos? Agua. Y hizo una separación de otra agua. Tomó el agua que había acá y dijo que se separara. Y dice el versículo 8, y llamó Dios a la expansión, ¿cómo la llamó? Entonces aquí tenemos los cielos. Ahora, si yo les pregunto hoy en día, ¿es muy ilógico tener aguas encima de nosotros? ¿Es algo que vemos? ¿O es algo que es como sobrenatural? ¿Algo que no podamos creer? Entonces, volvemos otra vez a 11.3, el versículo de Hebreos. Por la fe entendemos. Entonces, lo que Dios nos está hablando aquí, nos está llevando a cosas que nosotros, que tú y yo, podemos comprobar. Entonces, tenemos aguas aquí y una esfera de aguas abajo. ¿Listos? ¿Cómo llamó a esto? Cielo. Nosotros lo conocemos como atmósfera, como el firmamento. Sobre este cielo vuelan las aves, están los aviones y lo que nosotros podemos contemplar y ver. Versículos 9 al 10. Dale, gracias. Gracias por su participación. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y oscúrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ok. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dijo también Dios: júntense en las aguas que están debajo de los cielos. ¿Cuáles aguas está diciendo que se deben juntar? ¿Las que están qué? No. Lean otra vez el versículo. Las que están debajo del cielo. Entonces, ¿cuáles aguas? Recuerden que tenemos La dos. Tenemos primera una esfera. capa y tenemos una esfera abajo. La primera esfera. La esfera. ¿Dios qué le está diciendo? Miren ese versículo bien. Y analícenlo porque aquí tenemos algo muy interesante. Júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces yo les pregunté, ¿de dónde viene lo seco? Sí. ¿De dónde viene? Donde no hay agua. No. Sí, bueno, o sea, sí, pero ¿en dónde está? ¿En dónde estaba lo seco? Pangea. Debajo Pangea es el continente. ¿Y en dónde estaba lo seco? Debajo del agua. Ahora, ¿en cuántos lugares secos se puso? ¿Qué dice el versículo? Dice el versículo 9, júntense en las aguas que están debajo de las aguas en un lugar. De manera que todas las aguas formaban un solo lugar y que se descubriera lo seco. Y lo seco también, ¿qué era? Un solo lugar. Que es algo que se conoce como, Julio César, como la Pangea. Ok. Pero si al principio dice que solo era agua, ¿cómo iba a estar ahí? ¿Cómo iba a estar lo seco? Sí.
Entonces, ¿qué creó Dios en el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la... ¿Y cómo era esa tierra? Tú simplemente veías que había una burbuja de agua, pero no sabías qué había dentro. Ahora Dios te da más luz y te está diciendo que esas aguas se separen y que lo seco se descubra. De manera que lo seco, ¿dónde estaba? Estaba ahí en la profundidad de esas aguas. Hoy en día, si ustedes pueden averiguar, se sabe más del universo exterior de las estrellas que las profundidades del agua. ¿Sí sabían eso? Sí. Muy bien. Dios ha dejado todas esas profundidades y mira que aunque la tenemos más cerca, les conocemos más. En el álbum de Chocolatinas Jet hay una cantidad de peces extraños que no sé si los han visto, que son luminosos y que tienen antenas y son de figuras muy extrañas. Y esos están en las profundidades del mar. Y normalmente el hombre no conoce mucho más allá de lo que Dios le ha permitido conocer. Hoy en día, ¿el hombre controla el mar? ¿No? No lo controla. Frente a un tsunami, ustedes han visto videos de tsunamis, de tragedias de olas gigantes avanzando ciudades. ¿Qué puede hacer el hombre? Correr. Sí, solo este señor, el Wayne Johnson, puede combatir la falla de San Andrés. ¿Se han visto? Sí, realmente el hombre no puede hacer mucho con el mar. Pero ahora pensemos en lo que está haciendo Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Dijo también Dios: júntense en las aguas. Imagínate por un momento que tú pudieras o que conocieras a alguien que pudiera decirle y hablarle al mar y que el mar hiciera caso a la voz de ese ser. Ustedes conocen el mar. Si no han ido personalmente, lo han visto en películas. Pero el mar tiene unos límites. Y tú puedes caminar por la playa y sentir que el agua llega a tus pies y puedes irte un poquitico más hacia adentro y darte cuenta que el agua no te va a alcanzar. Hay unos límites. Pero el mar es majestuoso, es grande. Y cuando tú estás bien adentro te das cuenta que llegas a un punto en el que por todo lado ves aguas. Y te sientes súper minúsculo y pequeñito. Pero ahora el Dios Todopoderoso que se está presentando aquí tiene autoridad sobre el mar. Le dice: júntese, ¿y qué hace el mar? Se juntó. ¿Tú puedes tomar ese vaso de agua que tienes ahí y separarlo? ¿Que el agua se separe? ¿Tú puedes hablarle al agua y que el agua se junte en un solo lugar? No. Pero Dios sí. ¿Qué nos habla eso de Dios? Es un Dios poderoso. Que simplemente con hablar se hacen las cosas. Nosotros no podemos controlar el mar, ni siquiera podemos simplemente hablar y emitir con nuestra voz y que las cosas se hagan. Pero Dios sí lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso. ¿Qué dice al final del versículo 10? Y vio Dios que era bueno. Yo les he hablado mucho acerca del objeto creado en vinculación con el creador. Pero cuando tú creas algo y te das cuenta que esas características también hablan mucho de ti. Las características de quien hizo este tablero hablan mucho de él, pero no podemos saber absolutamente todo. De manera que cuando Dios dice y crea las cosas y vemos que en la creación Él menciona que lo que creó, qué característica, qué adjetivo lo califica, que es bueno. ¿Quién es quien lo creó? ¿Qué podemos saber de quién lo creó? Que es bueno. Ahora, si yo hoy en día voy a calificar y a comparar lo que crea el hombre con lo que crea Dios, y tenemos esta pantalla de televisión, cada uno de ustedes tiene su smartphone. ¿Su smartphone es bueno? ¿Tu celular es bueno, Wendy? ¿Sí? ¿Súper bueno? En parte. En parte, ¿por qué, Michael? Porque pues como la vez pasada hablamos que la cámara no se puede comparar a nuestra iPhone. Ajá, la cámara de un celular no se puede comparar a nuestro ojo. Pero hay algo más que le pasa a todo lo que crea el hombre. Piensen por un momento. Que no ¿Se daña? Sí, él sabe más que tú. Okay. Mira que es muy interesante. Nada, no te preocupes, vale, no me lo están. El hombre crea un automóvil. Por más tecnología que tenga, ¿qué va a pasar con el automóvil?
se va a dañar y va a necesitar de un mantenimiento. Si tú tienes el mejor celular, ¿qué va a pasar con ese celular? Van a subir el Android y llega un punto en el que ya no te sirve para absolutamente nada. Pero también, ay, se me cayó y se quebró, se dañó el display. ¿Qué necesitan? Personas que le hagan mantenimiento, porque todo lo que hace el hombre se daña. Todo lo que hace el hombre. Dime. La tierra. El hombre se daña también. Entonces, ¿cómo podríamos comparar en lo que hace Dios? Y vamos a darnos cuenta ahorita cuando cree un poquitico más de cosas, volvemos a este punto. ¿Listos? Entonces, basta ahí, vamos. ¿Listos? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ir viendo la progresión lógica que hemos tenido. Teníamos la esfera de agua, teníamos la separación de la luz de las tinieblas, después tuvimos la separación de las aguas para formar el cielo y finalmente tenemos que se descubre el océano. ¿Listos? Versículos 11 al 13. Un voluntario. Dale, Jesús. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde. ¿Sí? Sí, lo vi. Hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Y el 13? Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ok, entonces tenemos día 3. Y vamos a darnos cuenta que hay una progresión lógica en todo esto. Entonces tenemos cielos, tenemos luz y tenemos ya lo seco. ¿Y qué va a pasar con lo seco? Dios va a decir que... Ven, que esta cosa no va aquí. Ok, ¿qué le va a decir a lo seco? ¿Qué dice el versículo 11? Que produzca. Entonces tenemos los árboles, tenemos las planticas. ¿Y qué, ¿Cuánto se demora en crecer un árbol? ¿Y qué características tienen esos árboles? Que dan frutos. ¿Y qué dice la Biblia? Pero ¿cuánto se demora en crecer un árbol? Dependientemente de crecer. Ahora, lo que estamos exponiéndonos aquí, y es muy buena tu pregunta, porque realmente todo este relato del Génesis soluciona el dilema de qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, el árbol o la fruta? ¿Mm? Entonces vamos a darnos cuenta que lo que Dios está creando, lo crea en un estado de madurez. Hemos visto unas características de Dios y a la luz de toda la creación vamos a darnos cuenta que Dios es poderoso. Y cuando lo vamos a empezar a conocer nos vamos a dar cuenta que no hay cosas imposibles para Él. No hay nada imposible para Él. Entonces, crear un árbol y que llegue a un estado maduro para generar fruta, ¿será imposible para un Dios que habló al mar y el mar se separó? No va a ser de esa manera. Pero lo que quiero y lo que llamo su atención es a lo siguiente. Mira cómo describe la Biblia los árboles. Los describe, tiene hierba verde, hierba que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios creó árboles frutales que adentro de su fruta tengan semilla. ¿Ustedes ven eso? ¿Eso es conforme a la realidad? ¿Eso es verdad? ¿Hay alguna fruta que no tenga semilla en sí misma y que no dé otra fruta, otro árbol, según su género? Ustedes han sembrado un aguacate, bueno, fijo, ustedes han sembrado un frijol. Frijol, tienen esa tarea, eso no pasa de moda. ¿Y qué ha pasado? Cuando tú siembras el frijol y lo pones sobre el algodoncito en el vaso transparente, va a generarse una planta. ¿Esa planta de qué es? ¿De una nueva especie? ¿De qué es? Es de frijol. Si tú siembras una pepa de aguacate, ¿qué te va a dar? Un árbol de aguacates. Si tú siembras una pepa de mango, ¿qué te va a dar? Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Que los árboles que dan fruto, dan el fruto según su género. Ahora el banano. Ya que preguntas. Es muy interesante. Miren, los agricultores que hacen hoy en día, los agricultores hay algo que llaman el colino.
Cuando crece una planta de plátano o banano, alrededor empiezan a salir unos hijitos. Y uno diría, y esos hijitos los trasplantan y los ponen en otros lugares para que a su vez se multipliquen. Pero dentro del banano, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay unas pepitas negritas. Y resulta y pasa que esas son las semillas de banano. Que no las usamos hoy en día tanto como en los otros tipos de semillas, pero esas son las semillas. Entonces, Dios está creando... Dime. Ay, no sé. Hay cosas que no sé. Ya lo cogió. Pero resulta y pasa que algo que podemos nosotros ver y presenciar, el coco se siembra el mismo. Tú siembras un coco y te da un coco. O sea, el mismo coco es la semilla. ¿Mm? Resulta y pasa que algo que nosotros vemos y estamos aquí juzgando también la misma creación. Yo no soy agricultor ni nada. Cosas de agricultura no puedo saber mucho. Pero resulta y pasa que lo que nosotros estamos viendo es conforme a la realidad o no. Mira la progresión lógica que tenemos. Tenemos luz, tenemos aguas, tenemos lo seco y después las plantas. Imagínate por donde primero hubiesen venido los animales. ¿Qué hubiese pasado? No, no se van a aguantar hambre un día. Y al otro día van a tener que comer. Pero mira cómo Dios hace todo en un proceso lógico. Ahora, pregúntale al evolucionismo y les dejo de tarea dónde vienen los árboles. En el evolucionismo. Y les dejo la inquietud y la tarea. Ahora, yo les pregunto. ¿Cuál es el plato favorito de Tania? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El helado? Listo, entonces imagínate por un momento que te vas a comer un helado. Pero mejor aún, que tú lo hiciste. Tú dices, ay, averiguaste en internet. Bueno, no quedaría ahí tan bueno, pero... Tú hiciste tu propio helado y te lo estás comiendo. Y tú dices, ay, qué delicioso está este helado. Me gustaría tener otro helado. ¿Qué necesitas hacer? Hacerlo de nuevo. Ahora, en comparación a lo que Dios está haciendo, ¿cómo es lo que Dios hace? Tú vas, quiero un mango de Valledupar, y vas al árbol que está en todas las calles de Valledupar, hay árboles de mango, y te comes un mango. Tú dices, ay, yo quisiera otro mango. ¿Qué tienes que hacer? Seguir a otro árbol, pero si te das cuenta, si tú quieres más mangos, ¿qué debes hacer? Sembrar la semilla de mango y tendrás un árbol de mangos. Lo que Dios hace tiene una capacidad de reproducirse en igualdad de condiciones. ¿Tú puedes tener un helado y crear un helado que cree helados? No. ¿Tú puedes crear un brownie que se convierta en otros brownies y que te dé más brownies? No, si pudiéramos imaginarnos la comida que más nos guste, ¿qué va a pasar cuando la volvemos a querer? Tenemos que volverla a hacer. Pero lo que Dios hace es totalmente diferente. Yo les hago otra pregunta. ¿Por qué Dios hizo las flores, los árboles y las plantas? ¿Será que Dios las necesitaba? Era necesario. Dime. Era necesario ¿Para qué? para producir oxígeno. Ah, entonces ustedes han ido a un baby shower, ¿sí? ¿Qué hacen los papás cuando son papás primerizos y tienen su primer hijo? Están muy emocionados con su primer hijo, invitan a toda la familia para el baby shower. ¿Qué hacen? Bueno, están asustados. ¿Y qué vamos a hacer? Y de pronto se mudan a otro apartamento porque es que el apartamento donde estaban no era tan adecuado. Y entonces este cuarto va a ser para el bebé. Y entonces lo pintan, le pegan dibujitos, compran la cuna, compran ropa, invitan a toda la familia para que les dé muchos pañales. Y alistan todo para ese ser que vendrá. ¿Qué está haciendo Dios? Está creando un ambiente para lo que va a venir. ¿Para quién va a venir? Entonces, ¿Dios necesitaba las plantas? No, Él no las necesita. Ya existía antes de que estuvieran las plantas, de manera que no las necesita. ¿Para quién las hizo? Para el hombre y los animales. ¿Usted se ha dado cuenta que los árboles son para nosotros? Con los árboles que hacen los cuadernos con que ustedes estudian. Hacen las Biblias. Hacen las Biblias, imprimen libros. ¿Qué más nos sirve la madera? ¿Para qué más nos sirven las plantas? Para los muebles. Un mueble para dormir que es muy útil.
Principalmente se hizo fue para retener la lluvia. Por la Para fuerza que mantener traía. la lluvia. Dijiste algo antes de eso y es para el oxígeno. Imagina si no estuvieran las plantas, no tendríamos aire que tomar, aire que respirar. Pero ¿qué otra cosa nos sirve? Los árboles, las plantas, para comer. Muy bien, Pala. Entonces tenemos las frutas, la mandarina, el mango, la guanábana, todas provienen de los árboles. Entonces, Dios las creó para suplir nuestras necesidades físicas. Ahora, ¿tendría algún motivo Dios para crear la variedad que tenemos? ¿Por qué tomarse el tiempo para crear tantas flores de tantos colores, con diferentes aromas? ¿Por qué tomarse el tiempo para crear tanta variedad de frutas? Porque no todos nos Pero gustan sí, lo no mismo. tenía. No a todos nos gusta lo Pero mismo. no era tiempo, no me acuerdo, no es tiempo ni espacio. Ajá. Nada de eso. Pues tiene todo tipo de mundo. O sea, pues ustedes me dicen que porque tenía mucho tiempo lo hizo así. Bueno, nunca había pensado en eso. Pero realmente mira que si nosotros estamos pensando que estas plantas que Dios crea son en pro del hombre, Él crea una variedad. ¿Por qué? Porque él es bueno, es de un carácter bueno. Y por aquí Vale decía, es que a todos no nos gusta lo mismo. Si a mí me gusta la guanábana, yo conozco gente que odia la guanábana. ¿Cómo pueden odiar una fruta tan deliciosa? Pero hay gente que les gusta lo ácido, otros que les gusta lo dulce, otros que les gusta lo amargo. Pero es que Dios está creando una gran variedad porque está pensando en ti, porque está pensando en mí, porque está pensando en el hombre. Dios también está creando esta variedad porque es una muestra también de amor. Imagínate por un momento que solo consumiéramos un alimento, que solo existiera un alimento y que fuese pasta, que fuese espagueti. Y entonces que su mamá les diga y en el colegio les digan, ay, todos los días es pasta. Pero si solo es un alimento, entonces nos acostumbraríamos y Claro. no pensaríamos en otro. Ujú. Exacto, y estaría bien para nosotros, sobreviviríamos y viviríamos. Pero ahora con el tener una variedad que te hace pensar, uy, qué chévere es Dios. Pero no solo tener la cantidad de frutas, sino el saber que tú tienes más de 5.000 a 6.000 papilas gustativas que pueden saborear todas esas cosas. ¿Han pensado en eso? Ah, sí, muy chévere la variedad, pero imagínate donde todo supiera lo mismo. Ah, tu ojo humano, ¿qué hace? Y una vez charlamos acerca de la luz y los colores y todo este tema. Pero realmente, mira, tú puedes jugar Xbox y ver todo eso en 4K ya, y disfrutar de partidos de fútbol y ver todo a color. Dios pudo haber creado todo a blanco y negro y estaríamos bien. Dios pudo haber creado todo un solo sabor y estaríamos bien. Pero Dios muestra su bondad, su amor para con nosotros, en que nos creó todas estas cosas pensando en nosotros. Dios no solo hizo habitable esto, sino que lo hizo hermoso, mostrando su cuidado y amor al hombre. Dime. Teniendo en cuenta lo que dijo él, si Dios tuvo mucho tiempo, ¿qué tal si hubiera dicho, no, ya creé muchas plantas, ya creé muchas flores, muchas semillas? Y pues hizo la primera creación de ser vivo fueron las plantas y eso. Y la segunda pues sería las aves, ¿no? Ya vamos para allá. Bueno, sí. Entonces pues de pronto se aburren de hacer tantas eso y no saberlas cómo disfrutar. ¿Quién? Sí. O sea, no creo que él haya dicho vamos a crear al hombre de primeras o algo así, ¿no? Él tuvo que ver, si hubiera sido lógico, hubiera creado al hombre de primeras. Pero no creó, fue a las aves, después creó monstruos marinos. Uh-huh. Bueno, los animales. Uh-huh. Por último dijo el hombre, ¿no? Porque Sí. no crear al hombre de primeras y mirar cómo se comportaba él con eso. Y ya vamos a ver el por qué también lo crea de últimas. Dios está preparando un escenario. ¿Y esto es escenario para quién es? ¿Es para los animales? Pero es que sí lógico que sea para el hombre solo. O sea, si ya nos contó una vez que
Dios mandó a destruir al hombre con los océanos y todo eso, ¿no? Bueno, Bueno, Ah, el arca de Noé. Entonces, ¿para qué hacer eso si... O sea, ¿por qué no mirar si primero hacer el hombre, ver cómo destruía su hábitat y después crear los animales, sabiendo que el hombre no cuidaría de eso? ahora mira, en los primeros 2 capítulos de Génesis vas a conocer el plan y el diseño original de este mundo. Vas a conocer cuál era la voluntad de Dios para con el hombre, cuál era su propósito, por qué lo creó, para qué lo creó. Entonces, los primeros 2 capítulos te ofrecen una ventana que nos va a trazar lo que es el plan original de Dios. ¿Mm? Ahora, me adelanto un poquito, pero vamos a darnos cuenta en Génesis capítulo 3 cómo todo eso se dañó y es el mundo que tú y yo conocemos. Y tú hoy en día, que dañamos el planeta, que tantas tragedias. Y todo eso fue a consecuencia de algo que hizo el hombre. No fue el plan de Dios original, no. Porque date cuenta cómo es la creación y nos vamos a conocer a Dios a través de la creación y darnos cuenta de su diseño original. Pero también en toda la Biblia vas a conocer todo un plan. Este era el diseño original. Chan. Acá se dañó, digámoslo así, de esa manera. Pero va a trazar un plan para hacer algo mucho más grande y glorioso de lo que tú puedas imaginarte y conocer hoy en día. ¿Mm? Entonces, es como una película. Bueno, a mí esta comparación es una línea de fea. tiempo, lo Bueno, que acabo de hacer así. sí, más o menos. No, pero imagínate por un momento con otro ejemplo. Imagínate, ¿tú te gustan las películas de superhéroes y esas cosas? Eso, imagínate una película de Batman y el Guasón, en que aparezcan en escena, en las primeras escenas, aparece el Guasón y en la primera pelea Batman lo vence. ¿Qué piensas de la película? es mala. Es mala. No, simplemente que, como siempre, el héroe vence al villano. Siempre demuestra superioridad. Sí, pero realmente Dios va a trazar un plan y eso es un plan súper complejo, pero es muy bonito. Y esa es la invitación que quiero hacerte, para que conozcas todo ese plan. Inicialmente estamos acá, en un punto de partida en el que estamos conociendo el plan original de Dios. Pero vamos a darnos cuenta cómo se dañó, por quién se dañó y qué consecuencias trajo esa caída del pecado de Adán. O sea que, Qué consecuencias trajo sobre este mundo. Y vamos a darnos cuenta también a lo largo de toda la Biblia cuál fue ese plan para restaurar eso. Michael. o sea que el plan de él era que se dañara y ver qué hacer después. Realmente no se trata tanto de eso. Dios es algo complejo de tal vez de explicar y tome tiempo el entenderlo. Pero no se trata de que Dios lo planeó de esa manera en que se iba a dañar para hacerlo mejor, sino que Dios ya lo sabía. ¿Tienes la diferencia? Una cosa es saberlo, a otra cosa es planearlo de esa manera. Es algo complejo, entonces podemos de pronto decir, llegar por un momento a tratar de pensar, uy, pero ¿por qué Dios, si ya Dios ya sabía que eso iba a pasar? ¿Por qué no lo creen? hizo? Sí, pero resulta y pasa que hay algo que es muy importante entender en Dios y es que Él quiere gloria. Él la merece, Él la recibirá. Entonces Él traza un plan que le va a dar mucha más gloria a Él. Nada más te pongo un ejemplo, es que me estoy desviando mucho, pero te pongo un ejemplo. ¿Qué es más valioso? ¿Amar a quien te ama? Es bonito. Tú amas a tus papás, tú quieres a tus papás, pero amar a un enemigo, ¿qué es? ¿Es superior o no es superior el amor? Superior. Claro que sí. Entonces, eso es lo que Dios va a mostrarnos en una manera mucho mejor su carácter, su amor y todas sus características y atributos van a ser engrandecidos en ese plan. No va a ser mucho más glorioso y mucho más grande. ¿Quiere éxito? Dime. ¿Quiere éxito? No necesita de todas esas cosas. ¿Qué defines el éxito? No sé, pues, una vez, bueno, en la primera clase de religión, el profesor dijo, Dios es Dios. No necesita que creamos en Él, porque pues es Dios, ¿qué le va a importar?
¿qué necesidad tenía de crear al hombre? O sea, si iba a dañar su planeta, su creación, ¿qué necesidad tenía? Y vuelvo al mismo punto. Realmente lo que Dios quiere es gloria. Eso es lo que Dios quiere, que se le dé a Él la gloria. Pero entonces, ¿cómo recibe alguien más alabanza? ¿Cómo recibe alguien más gloria? Cuando Él muestra con sus actos quién es. Entonces, es algo que toma tiempo. Es algo que no es como que, ay, ya vemos 3 versículos y ya voy a entender todo. No, vamos a ir progresando y a ir avanzando. Y vamos a ir paso a paso. ¿Listos? Por ahora déjenme terminar y ya vamos con las preguntas, ¿vale? Entonces, estamos en versículo 13. Terminamos con... y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dios crea las plantas. Ahora vamos a leer versículos 14 al 19. 14 al 19. ¿De quién quiero? Dale. Del 14 al 19. Yes. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. Entonces, ¿qué está creando Dios aquí en el día 4? Que acabamos de leer. No, el tiempo ya estaba creado. Porque los días fueron mencionados desde antes. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Ahora, usted dice, ay, pero ¿y cómo crea plantas si no está el sol? Pero ¿se acuerdan que ya estaba en la luz? Entonces, ¿qué está creando Dios aquí, Michael? No, sí. ¿Qué está creando Dios aquí? O sea, el tiempo es... No. Sí. No, dale. Pregunta sin motivos de conciencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estrellas y el sol y la luna. ¿Para qué es creado el sol y la luna? Según esos versículos. Señalar estaciones. ¿Cómo vemos todas esas cosas? Mira lo que dice el versículo. ¿Dónde está eso? Versículo 14. Uy. Versículo 14. Hay lumbreras en donde en la expansión de los cielos, ¿para qué? Para separar el día de la noche. ¿Cómo tú sabes que es un día y que es noche? Porque luz y no luz. Exacto, tú empiezas y dices, uy, ya se la escogió la tarde porque se empezó a oscurecer. Y ya saben que va a comenzar la noche. ¿Y cómo saben que es día? Porque si sonó la alarma y se dan cuenta que ya empezó a entrar la luz a su cuarto y se les está haciendo tarde para ir al colegio. Dale. Se va a ir. Entonces, estas lumbreras, ¿para qué se fueron hechas según esos versículos? Para separar y que nosotros sepamos qué es día y qué es noche. Pero también para que sirvan de señales, ¿para qué? Estaciones, días y años. ¿Cuántas estaciones hay? 4. ¿Y cómo saben cuándo cambia de estación? Por el cambio. ¿Solo por el cambio? Realmente hay ya no sé mucho de esto, pero hay unos cambios que nosotros podemos ver. Pues nosotros no presenciamos las estaciones en nuestro país, pero los cambios están ahí. Pero están en medios por tiempos exactos. Tú sabes qué día comienza el verano, así sea el 2050, y qué día comienza la primavera, qué día comienza el otoño. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que Dios dejó en orden. ¿Cómo sabes cuándo hay un mes? Porque la almanaque lo dice. ¿Y en qué basan el calendario? Las estaciones. Las estaciones no. ¿Saben en qué? En la luna.
Cada cambio de luna, ¿cada cuánto pasa? Una semana. Cada mes. No. Bueno, digamos, tienes una luna nueva y cuando vuelve a haber una luna nueva, ¿cuánto tiempo ha pasado? 29 días. Un mes, exacto. Entonces, la luna nos sirve para determinar los meses, nos sirve para las estaciones. Pero resulta y pasa que hay una cosa que no está determinada por estos dos tipos de señales. ¿Saben qué es? Las semanas. ¿Qué define una semana? La luna. Esa es la media, todo eso, ¿no? ¿Saben quién definió la semana y quién se la inventó? Dios. Con el ejemplo de la creación. Presten mucha atención aquí. Dios trabajó en una manera 6 días creando absolutamente todo y el séptimo día que hizo, descansó. Y es un principio que no es hoy en día. Entonces, si ustedes cuando salgan a laboral, ¿qué van a hacer? Van a trabajar cierta cantidad de tiempo y van a descansar. ¿Quién estableció las semanas? Dios. No son las estaciones, no son el sol ni la luna quien nos define las semanas, sino fue Dios mismo quien inventó eso. Entonces, ¿quieres saber el origen de la semana? Ahí está en el Génesis capítulo 1. Ahora, tenemos el universo. Y nos damos cuenta, y ustedes saben, de la magnitud y la grandeza del universo. ¿Qué tantos planetas se conocen hoy en día? Miles. ¿Cuánto porcentaje del universo se conoce? ¿Cuánto porcentaje del universo se conoce? No se sabe. Y resulta y pasa que la Biblia dice que Dios extiende los cielos como una cortina. Y cuando tú dices, mira esta cortina, ya estamos cerquita, Dios ¿qué hace? Dios la extiende y la despliega. Es muy, muy, muy chévere. Pero también la Biblia dice que Dios conoce las estrellas por su nombre. Y si tú te das cuenta, dices, hasta hace muy poco se dieron cuenta que las estrellas son incontables. Hace mucho tiempo se creía que las podían contar. Pero Dios ya había dicho que no se podían contar. Y Dios le dice a Abraham en Génesis 15, cuenta las estrellas y las puedes contar. Dios ya lo había dicho, pero el hombre mira cuánto tiempo tardó en darse cuenta de que eso no es así. Ahora, Dios crea todo con un orden, y si ustedes se dan cuenta hay un orden, hay una progresión lógica, pero también hay un orden, y hay leyes que rigen nuestro universo. Gracias a esas leyes es que se pueden diseñar aviones que planeen sobre el firmamento. Se pueden, crear un montón de cosas estudiando los fenómenos físicos que se rigen bajo unas leyes. ¿Por qué? Porque alguien puso orden a todo esto. Porque hay una mente tras esta creación. Mira el diseño del universo. ¿Cómo es el diseño del universo? Bueno, de nuestra Vía Láctea. Espiral. ¿Qué otras cosas hay en espiral? ¿Qué hay otras cosas parecidas a nuestro sistema solar? Eso es rotación. ¿Qué otras cosas hay como nuestro sistema solar que tú conozcas y que veas en la creación? ¿Qué tenemos? Tenemos un sol y planetas que giran alrededor de él. ¿Es diseño o no es diseño? Claro. ¿Sobre qué nos sostenemos? ¿Por qué no nos caemos en la profundidad? Hay algo que nos sostiene. ¿Qué el átomo? ¿Han visto el átomo? En los dibujitos que nos pintan, que nadie lo ha visto. ¿Cómo es el átomo? Hay que moverlo. Exacto. Pero mira que los más cercanos que nos han presentado durante mucho tiempo hoy en día lo han cambiado un poco. Pero que tenemos electrones que giran alrededor de un núcleo. ¿No ven diseño en eso? ¿No ven diseño en las plantas? ¿No ven diseño en todo lo que nosotros vemos? Muchas cosas que pudiéramos charlar acerca de la creación, pero en todo nos damos cuenta que hay un diseño. Y hay diseños que son similares. Y cuando tú miras un celular Samsung, a una pantalla Samsung, a una nevera Samsung, te das cuenta que vienen de la misma fábrica. Cuando tú miras el átomo, cuando miras el sistema solar, cuando miras muchas características de nuestro universo, que vemos también que también hay un mismo diseñador quien está creando todo.
Y finalmente, versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, sí. Dios creó animales. ¿Cómo los creó? Simplemente hablando, dice el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan. Entonces estas aguas produjeron aves y produjeron pescaditos que están en las profundidades y muchas aves que están en el firmamento. Y también dice el versículo versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces tenemos aves, tenemos peces y tenemos animales aquí en nuestro planeta, en lo seco. Entonces, finalmente Dios está preparando todo el escenario, así como unos padres preparan todo su cuarto para el baby shower de su hijo. ¿Por qué tener tanta variedad de animales? Que no solo crear un animal y ya. Dios crea también la variedad pensando también en nosotros. Y los animales nos sirven también como comida, nos sirven para mascotas, para compañía, en fin, un montón de cosas. Pero Dios está preparando todo este escenario, ¿para quién? Para el hombre. Y Dios le va a delegar la administración de un planeta entero al hombre. ¿Cómo creó el hombre? ¿Cómo lo diseñó? Eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Entonces, ¿cómo creó Dios al hombre? Por ahora. Entonces, la palabra Génesis, ¿qué significa? Comienzos. Y hay hasta películas que se llaman así de esa manera. Terminator, Génesis y cosas así que son ya películas súper malas que tratan de rebobinar todo. Pero la palabra Génesis significa orígenes o comienzos. Entonces estamos en el libro de Génesis y si tú quieres saber dónde nacieron grandes cosas que tú ves hoy en día, ¿a qué libro vamos a ir? Siempre vamos a ir al Génesis. Que si tú quieres saber cómo fue la primera pareja, ¿a dónde vas a ir? Al Génesis. Que si tú quieres saber cómo comenzó todo a existir, vas a ir al Génesis. Que si tú quieres ver, no sé, de dónde nació el feminismo y el machismo, vas a ir al Génesis. Que si tú quieres saber dónde comenzó el sufrimiento, vamos a ir a Génesis. Y la gran cantidad de las respuestas que nosotros como seres humanos tenemos están en el Génesis. Entonces, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como lo hemos visto tantas veces, pues ahí está creando tres cosas: tiempo, espacio y materia. Pero yo esta vez voy a llamar la atención al verbo crear. ¿Qué es el verbo crear? ¿O qué entendemos por crear? Hacer algo nuevo. A ustedes los tienen en un proyecto y tienen que hacer algo innovador, algo nuevo, novedoso. Pero pues, ¿qué pasa cuando ustedes traen algo que ya alguien lo ha hecho? No lo aceptan. No aceptan el proyecto. ¿Por qué? Porque ya está. Porque dicen, no, ya existe y no se nos están siendo creativos. Resulta y pasa que este verbo que tenemos aquí, del verbo crear,